It stands out on the highway like a creature from another time. It inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they rhyme. But no one stopped to think about the babies or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. How would we ever get over losing our minds? Just 30 miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps. The seconds from annihilation. But no one stopped to think about the people or how they would survive. And we've almost lost Detroit this time. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, estudiante de cuarto medio? Que estás pronto a tener la prueba de filosofía. Bienvenido a este repaso de Filosofía Express. Este video es para ti y está hecho con mucho cariño, así que vamos con eso. Vamos con eso. Bueno, primero pasamos por un repaso de ética y moral. En fondo, ética y moral, más bien la moral, ¿cierto? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es un conjunto de normas, leyes y costumbres que orientan la conducta humana hacia el bien. Vale decir, son acciones, predisposiciones y a la vez también, ¿cierto? Configuraciones legales que intentan orientar lo que hacemos como humanidad, lo que hacemos como personas, hacia lo que denominamos el bien. Ahora, ¿qué es el bien en Chile versus el bien en Japón o en Irán o Estados Unidos o Hawái o Isla de Pascua? Se lo ve cada sociedad. Cada sociedad determina lo que está bien y lo que está mal, en el fondo. En algunas sociedades puede ser que no es tan malo o no es algo malo, ¿cierto?, conducir ebrio, pero en la gran mayoría de las sociedades sí, te ha dicho que es algo bastante malo. No en todas las sociedades de esa forma, o no todo el año también, ¿no? Digo, para poner un ejemplo de 18. La moral de esta forma no es algo que simplemente exista, ¿no? Ahí está la moral, allá no está la moral, ¿no? Como si fuéramos a indicar dónde hay no hay. No, la moral es un deber ser y por tanto es una expectativa sobre las personas. Es una expectativa de cómo se comportará usted, cómo se comportarán sus seres queridos, cómo sí, cómo no. Se espejo esta lámina porque le da un énfasis a esta parte. Entonces, la moral sirve para orientar hacia el bien y a la vez también es una expectativa, es lo que se espera que usted haga. Yo espero que usted se saque un 7, pero concretamente se sacó un 7, no lo sabemos. Capaz que sí, capaz que no, pero está la posibilidad. Por tanto, añadí este pedazo de texto que es bastante bueno. No porque existe una ley significa que la gente la cumpla, y no porque existe una regla significa que el mundo la respeta. Como por ejemplo, no porque en el reglamento de convivencia escolar, cierto, que ustedes firman cuando se matriculan en el colegio, dice que hay que ir con uniforme, todos ustedes van con uniforme. Me he dado cuenta. Por tanto, no porque tampoco hay una costumbre, significa que para todos sea lo mismo. No porque sea una costumbre, ¿cierto? Golpear las vacas contra un establo, haciéndolo un show,
significa que para todos nosotros es algo coherente con lo que consideramos bueno, ¿no? No porque algunos digan que los perros negros con un pañuelo rojo es básicamente el diablo, significa que para todas las personas es lo mismo, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque como estas cosas son de determinada manera un deber ser, hay una disputa sobre esto. Vale decir, hay un conflicto, ¿no? Y por eso la moral es algo complejo, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver con qué quiero que tú hagas, de qué forma quiero que lo hagas, y cuáles son los estímulos, ¿cierto? Pero también cuáles son los castigos si es que no lo haces. Por tanto, el bien no tiene una definición única, ¿ya? Siempre es algo complejo de hacer. Siempre. Por tanto, lo que importa dentro de esto es la distinción entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo bueno y lo malo nos va a permitir, de una u otra forma, establecer qué está dentro de la moral y qué está fuera de la moral, ¿no? Por tanto, o más bien la definición que damos acá, ¿qué es lo que contribuye a tu bienestar? ¿Qué no contribuye a tu bienestar? Por tanto, tiramos 3 definiciones. Fíjense en esto. Moral, inmoral y amoral. Lo inmoral es lo opuesto de la moralidad. Vale decir, yo contravengo la moral de manera consciente. Yo elijo cruzar al medio de la calle. Yo elijo cruzar con luz roja. Yo elijo, no sé, beber alcohol en la vía pública. Conscientemente lo hago. Cometo una transgresión a la moral de manera consciente. En cambio, lo amoral puede ser o no, puede no ser consciente de la falta que hace. Por ejemplo, yo voy conduciendo y se me olvidó colocarme el cinturón de seguridad. No me di cuenta. Sin embargo, lo estoy trayendo igual. O en otro caso, por ejemplo, más clásico, ¿no? Fui a comprar al supermercado y me di cuenta que de todas las bolsas debajo se me quedó la mostaza. No la pagué. ¿Fui consciente de dejar la mostaza ahí? No. Entonces, ¿cometí un acto de transgresión moral? Sí, pero es de una connotación amoral, es decir, carente de moral. Pero no soy consciente de ello. Esa es una definición que vimos, pero para que la tengan más fresquita. Por último, ¿puede haber un mundo sin ética? Sí, perfectamente puede haber un mundo sin ética. ¿Por qué? Porque la ética es una reflexión filosófica a partir de lo que nosotros construimos como sociedad, ¿ya? Es decir, es una reflexión filosófica sobre la moral, en definitiva. Significa que es una reflexión específica sobre la moral, ¿cierto? Se pregunta, se cuestiona, fortalece también la moral, y definimos también qué es lo bueno y qué es lo malo, en ese sentido. Por tanto, es una reflexión que apunta hacia cómo fundamentamos lo que es la moral y a la vez también la actitud de los seres humanos de una época y un contexto determinado. Por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo, bueno, para que lo tengan presente, voy a dejar tapar la cara de Jesús, que es el Jesús más moreno, por saber. Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, detiene la lapidación de una persona, la lapidación significa que le dan camote a una persona para poder castigarlo, ¿no? Cuando Jesús, ¿cierto?, para lo que se están haciendo y se posiciona contra eso, a pesar de que los grandes sabios, ¿cierto?, judíos lo permitían, aunque no participaban de ello, a pesar de que el Imperio Romano lo permitía, es decir, que era parte de lo que podemos considerar el bienestar. Jesús se opone a esto. Jesús impone una visión ética sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de toda la crisis social que aquejaba, ¿cierto?, la colonia de Jerusalén en ese tiempo, la lapidación tenía una justificación social. La gente no la miraba mal. De hecho, era algo que limpiaba la sociedad. Para decir, colectivamente castigamos a alguien que transgrede la moral. En este caso, una infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Es problematizar, decir, esto no está bien. Pero no está bien porque legalmente sea malo. Así que no está bien porque le hace mal a nuestra convivencia colectiva. No está bien porque nos hace mal a nosotros mismos como personas. Nos transforma en algo que no queremos ser. Y esa es la gran lección ética que da Jesús en esta parte. Después, bueno, según una vez nos encontramos, podemos establecer si echar a los mercados del templo era lo adecuado o no, ¿ya? Y por último punto, ¿cierto?, decir que Jesús, ¿cierto?, era más moreno, tenía el pelo más negro y ocupaba chala. No como en esta pintura, ¿cierto?, que anda patapela. Así que bueno, nos vemos en la siguiente capsulilla
y vamos con el tema de cómo somos sujetos políticos. Nos vemos y que estés muy bien. Nos vemos y que estés muy bien. Así. Ya, bueno, estamos en la parte 2, la segunda cápsula en el fondo, y el nombre de la clase es, o el nombre que tuvo esa clase es cómo llegamos a ser sujetos políticos. Ahí lo que hay que definir al menos son 3 conceptos: sujetos, política y político. Luego de la anterior, podemos ver que la idea de la política, primero diferenciar la política de lo político. La política es lo que habitualmente conocemos como instituciones, ya sea el Estado, los ministerios, las municipalidades, el Ministerio de Justicia, los tribunales de justicia, el Parlamento, la Casa de Moneda, todas las instituciones, ¿cierto? Y cargos y también los juegos de poder, ¿cierto? ¿Qué quiere decir los juegos de poder? Quiere decir, por ejemplo, quienes son capaces de mantenerse, aferrarse, ganar y perder poder dentro de, por ejemplo, Chile, a nivel nacional. Entonces hoy en día, por ejemplo, estamos en el periodo de elecciones municipales, entonces hay algunos candidatos pueden entre medio perder o no perder poder, pueden perder legitimidad también, pueden perder, plata, evidentemente. Pero a la vez también es como esta idea de perder y ganar poder, distribuir poder, es un juego. ¿Mm? Juego en el sentido de ganar o perder. ¿Ya? Por eso es el apelativo. Por tanto, la política tiene que ver con eso, con todo lo que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Cuando hablan de la moneda, cuando dicen la moneda, ¿cierto? Entonces, están estas personas que echan a andar las instituciones, pero ojo, la política es eso, son instituciones, cargos y liderazgos, ¿no? En cambio, lo político, y ojo con esto, lo político es el espíritu, ¿cierto? O más bien lo que impregnaría de determinada forma la política. Entonces, por ejemplo, mientras la política, la independencia de Chile tenía que ver con establecer un nuevo orden y una nueva institucionalidad que reemplazara, ¿cierto?, las instituciones de la colonia y de la reconquista española, lo político era el imaginario que impulsaba esa transformación. Es decir, no solamente que hay una institución y después hay otra, ¿no? Como el caso de la independencia, que esté la hacienda, ¿cierto?, y luego esté la república. No. Lo que se trata básicamente es cuál es el imaginario o el proyecto de sociedad. En este caso, una sociedad independiente, ¿cierto?, una sociedad que pudiera negociar con Inglaterra de par a par, materias primas, una sociedad, ¿cierto?, que pudiera estar libre del yugo, ¿cierto?, de el rey, en este caso, y a la vez también que se presentara como una sociedad, obviamente, libre de esclavitud, etcétera, ¿cierto? De hecho, la libertad de vientre es uno de los elementos que más caro le costó a Bernardo Higgins dentro de su abdicación. Entonces, lo político es aquello que impulsa la transformación de una institución, o el espíritu de una institución. Entonces, el año 89 es la democracia lo que impulsa, ¿cierto?, a los políticos a postularse a cargo, a establecer una franja, a establecer una alianza política con diferentes partidos, etc., ¿no? Es ahí lo interesante con respecto a cómo diferenciamos estos dos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último gobierno que está ahora en nuestro país, también, ¿qué es lo que impulsó a esto? Es un gobierno que se llamaba de las transformaciones. Entonces, han demorado, pero al menos de eso se trataba, ¿no? Entonces, lo que la política en este caso es todos los cargos que tuvieron que llenar en todos los ministerios, en todos los seremios, en todas las delegaciones, y en cambio lo político es qué es lo que impulsaba el programa que había dentro de esto. El programa de transformaciones del CAE, nuevo trato de la infancia, la condonación del CAE, etc., ¿no? Y bueno, también qué es lo que había detrás de eso, qué ideas es lo que estaba detrás de eso. ¿Estaba solamente Marx dentro de esto? ¿O también habían otros tipos de intelectuales que evidentemente estaban ahí? Entonces, bajo ese aspecto, es interesante establecer, ¿cierto?, la política como las instituciones y lo político como aquello que rellena el espíritu de esta institución, ¿no? Lo que impulsa esta institución a seguir existiendo o a transformarse, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Podríamos establecerlo como una diferencia entre la cáscara, ¿cierto?, y lo que está dentro de la cáscara. No es lo mismo la caparazón de la tortuga que la tortuga misma, ¿no? Pero sin la caparazón la tortuga no puede andar tranquilamente, ¿no? Ya, bueno, luego de esto, ¿qué es lo que tiene que ver la ética con respecto a esto? Es que la ética puede construir los fundamentos de las instituciones políticas, ya sea, por ejemplo, como la igualdad, la solidaridad, ¿cierto?, o la libertad. La ética le puede dar sustento a estos 3 pilares, ¿no?
Entonces, por ejemplo, algunos pueden también interpretar que la libertad es solamente la libertad de empresa, la igualdad es solamente la igualdad frente a la ley, y a la vez también la solidaridad es solamente entre algunos, y no toda la sociedad. Eso es una interpretación posible. Como también la libertad tiene que ser la libertad individual y colectiva, o la determinación de los pueblos. La igualdad tiene que ser a nivel económico, político y social. Y, ¿cierto?, la solidaridad es de sus miembros con los más desvalidos, ¿no? Son éticas posibles que se pueden demostrar a partir de los mismos principios de una sociedad. En este caso, los principios de la Revolución Francesa, que hasta el día de hoy impactan en nuestro país. Ya, entonces, bajo esto, como lo que se busca es el bien común. El bien común es más bien un punto de partida, es decir, lo que tenemos que empezar a realizar ahora, aquí y ahora, pero a la vez también puede establecerlo como una meta, es decir, hacemos estas políticas para lograr el bien común. Entonces, cumpliendo todas estas etapas, podemos conquistar el bien común. Eso para todos lados, ¿no? Entonces, desde Gabriel Boric, ¿cierto?, estableciendo que eliminar el CAE es parte del bien común. En Argentina se puede interpretar de otra forma, diciendo que, ¿cierto?, no reajustarle a los jubilados puede interpretarse como el bien común de toda la sociedad y por el bien de la economía, por ejemplo. Entonces son dos interpretaciones de bien común porque no hay una única interpretación como tal. Entonces, bajo este aspecto, el bien común tiene que ver básicamente con los bienes de los cuales somos partícipes como comunidad, tanto materiales como inmateriales, ¿cierto? Consideramos como algo valioso, ¿cierto?, las aguas, los minerales, el clima, etcétera, y también algo inmaterial como la cultura, nuestras tradiciones, ¿cierto?, costumbres, etcétera. Estos bienes pueden ser renovables o no. Evidentemente las tradiciones, si se acaba la gente, ya no existen, ¿no? Ya no existen. En cambio, si se acaba el agua, bueno, bueno, entraríamos en un mundo como Mad Max, pero al menos se podría inventar una renovación, a menos que nos extingamos antes, ¿no? Vamos con lo siguiente. Ya, entonces, ya, bien común, sujeto, política de lo político, que ahora aquí es un sujeto. Un sujeto filosóficamente es aquella parte de la humanidad que son colectividades, que están en una posición de empoderamiento, vale decir, que se hacen cargo de sus propias decisiones y se hacen cargo de la construcción de su propio destino. No dependen de alguien, no le echan la culpa a alguien, y están en plena facultad de sus condiciones y también de lo que son capaces de hacer. Muchas veces se identifican a los sujetos como individuos, pero también se puede identificar como clases sociales, como sujetos colectivos, como movimientos, o incluso como géneros. Por ejemplo, muchas veces se identificó como el sujeto en el cine, como el hombre blanco, ¿cierto?, que era capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera. Hoy en día eso está un poco más matizado, y sabemos que somos capaces los personas de diferentes razas de hacer cualquier cosa, ¿no? Por estos motivos, por ejemplo, hoy en día las críticas hacia el racismo y también hacia el sexismo proponen el hecho de otras identidades posibles dentro de los protagonismos dentro de las películas, las novelas, etc., ¿no? Miren, si me dan un segundo les muestro algo. Entonces, por ejemplo, este libro que está acá, que se llama ¿Qué es más macho?, es un libro que revisa toda la literatura latinoamericana, o sea, no toda. Libros puntuales de la literatura latinoamericana, ya sea Perú, Chile, Argentina, México, Brasil, y lo que hace ver en el fondo es como que los sujetos protagonistas pertenecen a una raza en particular, los caucásicos blancos, etcétera, los agentes rosados, porque nadie es blanco en fondo, nadie como Gasparín, y a la vez también cuáles son los valores que portan aquellos sujetos y en qué casos, por ejemplo, es subvertido aquello. Entonces, por ejemplo, colocan el caso de Chile con la novela Tengo miedo torero de Pedro Lemebel como un caso donde se subvierte aquello, ¿no?, como un caso donde se podría dar una masculinidad alternativa. Eso igual es importante porque quiere decir que los sujetos pueden ser transformados. Sí, pueden ser transformados, evidentemente. Ya, vamos con la siguiente. Ya, entonces, ya. ¿Qué es un sujeto político? Para hacer la síntesis de la clase. Un sujeto político es un derivado de ser sujeto. Vale decir, es un tipo de sujeto en particular. Es que se encuentra en posición de hacer política, ¿no? Se encuentra en posición de poder jugar, disculpe la redundancia, jugar los juegos de poder. De poder establecerse como un colectivo, ¿cierto? Como una persona, colectiva, que es capaz, ¿cierto?, de generar cambio,
de frenar cambios también y de aportar también a un proyecto de sociedad o al menos llevarlo a cabo de alguna forma. Entonces, ¿quiénes son sujetos políticos hoy en día? Puede decirse que los políticos son sujetos políticos, evidentemente, pero también la ciudadanía es un sujeto político que de hecho le da el poder o entrega su poder cada vez que va a votar. Entonces ahora, por ejemplo, en octubre tenemos que ir a votar en 2 días, afortunadamente. Tenemos que ir a votar por nuestros alcaldes, concejales, core y gobernadores. Nosotros delegamos ese poder. Si nosotros ellos no podrían elegirse de esa manera. Si se pudiera elegir solo, eso sería autocracia o también sería parte de una dictadura. Entonces, de nuevo, ser sujeto político es también una potencia de ser. Es decir, como sujetos políticos podemos llegar a hacer muchas cosas. Pero a la vez como podemos llegar a hacer muchas cosas, podemos también dejar de hacer otras. Y eso también es el peligro de ser sujeto. Y también de por qué siempre tenemos que estar atentos a este tipo de cosas. Entonces, cuando hay un caballero de piel naranja diciendo esta es la última vez que van a votar, no se preocupen, asústense. Porque es ahí la muerte también de las democracias y también de ser sujetos políticos. Por tanto, ¿cuándo podemos ser sujetos políticos en la historia de Chile? Bueno, cuando ustedes participan en clase y no están metidos en el chat GPT o jugando Roblox. Cuando la gente sale a las calles, cuando la gente se reúne en cabildo espontáneo, en una plaza, por ejemplo, en la Montserrat, un caso bastante particular del 2019, pero también cuando votamos, cuando hacemos una negociación también. Porque cuando hacemos negociaciones como la que establecimos en septiembre para el baile, también somos sujetos y agentes también que podemos llegar a acuerdo para una convivencia. Y eso igual es importante y es súper bonito. Así que hasta aquí los dejo. Cualquier pregunta, déjala en la caja de los comentarios y nos vemos en el siguiente. Vamos. Ya. Hola, ¿cómo están? Estamos acá haciendo esta tercera cápsula sobre problemas contemporáneos y entendiendo un poco el conflicto entre modernidad y posmodernidad. Vamos con eso. Vamos. Bueno, fijándonos temporalmente y filosóficamente, esta es una clase que incorpora muchos elementos. Es modernidad como una etapa filosófica de la filosofía probablemente tal, que se le denomina como modernidad, pero a la vez también se le denomina modernidad a un transcurso histórico de transformaciones. Principalmente estamos hablando de manera histórica de la conjunción entre el desarrollo del capitalismo, ¿cierto? Por un lado, en complementación también con la caída de las monarquías. Vale decir, el reemplazo de un sistema feudal de economía, donde se le pagaba tributo a un rey, ¿cierto? Para pertenecer dentro de un feudo y a la vez también de su subordinado, a una transición económica donde lo que importa o básicamente lo que se revoluciona es la idea del capital como un sujeto en revaloración constante y en la búsqueda de su propia valoración. Entonces, por un lado, revolución económica, revolución tecnológica. Algunas personas como Eric Hobsbawm, por ejemplo, establecen que la modernidad parte con la imprenta, en alguna forma de decirlo, y no solamente a Gutenberg se le ocurre esta idea, sino que a italianos, franceses, etcétera, y hay muchos indicios de imprentas en toda Europa. Bajo esta premisa económica, tecnológica, también está la política. Y es que la caída de las monarquías, si bien es un intento ya del siglo XVII, recién a partir de la Revolución Francesa empiezan a incorporarse lo que se llaman las repúblicas. Las repúblicas como tales son una nueva organización política donde cierta persona se hace dueña de un aparato de Estado que también intenta intervenir o al menos intenta irrumpir en la escena pública en función de establecer... Ya. Entonces, hablamos de revoluciones burguesas cuando el Estado pasa a dividir también sus poderes como tales. Entonces, ya no hay una compenetración, ¿cierto?, del poder judicial, senatorial o parlamentario y ejecutivo, ¿no? Sin embargo, bueno, pareciera que la justicia chilena pasa algo diferente, pero digamos que eso es coyuntural y ojalá así sea.
¿no? En cambio, filosóficamente la modernidad es cuando el pensamiento pasa de ser con fundamento en Dios a ser fundamento en la humanidad misma. Vale decir, cuando ya no le echamos la culpa a Dios y a los dioses de las cosas malas que nos pasan, sino que nos damos cuenta que como humanidad somos responsables de aquello, es que viene la modernidad. Y como somos los responsables de aquello, ojo con esto, como somos los responsables de aquello, debemos buscar en nosotros cuáles son esos defectos que permiten que nos autodestruyamos, cuáles son las cosas que hacen que nos autodestruyamos, o más bien como se pregunta, ¿cierto?, Diana Boloco alguna vez, ¿por qué somos así, en el fondo? Y esa búsqueda del pensamiento, de cómo pensamos que pensamos cuando pensamos, por qué pensamos que pensamos cuando lo hacemos, todas esas cosas tienen que ver con la idea de la filosofía de la modernidad. El fundamento es la humanidad misma, no son los dioses. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la democracia, de las revoluciones burguesas, el desarrollo tecnológico, llega a un punto bastante interesante de la historia de la humanidad, y es el punto de la Segunda Guerra Mundial. Sabrán ustedes, estimados estudiantes, que los campos de concentración estaban organizados en base a ficheros de IBM, que quería construir los mejores computadores para gamers, por ejemplo. Entonces, bajo ese sentido, los campos de concentración, las masacres, tanto de trabajadores, tanto por religión, por cultura, o incluso por tendencia sexual en la Segunda Guerra Mundial, perpetrada principalmente por los países del eje, tienden a pensar que cómo es posible que la racionalidad no nos lleve a la liberación, sino que nos lleve a cometer crímenes. Cómo la razón, como tal, puede hacernos caer en estas atrocidades, ¿no? Cómo tantas personas inteligentes en el mundo pueden llegar a crear, y ustedes ya lo han visto en la película Oppenheimer, si no les invito a verla, cómo tantas personas pueden llegar a pensar, poner su intelecto sobre la mesa, para crear una bomba de destrucción masiva, como es la bomba atómica. Todo eso hizo que los filósofos dijeran, aquí la modernidad entra en crisis. Porque no puede ser que todo lo que sea progreso para la humanidad es contra ella misma. Entonces ahí nace la idea de después de la modernidad. Reflexionamos de esto después de la modernidad. Por tanto, post, es decir, después de la modernidad. Entonces, ¿la posmodernidad es solo lo que viene después de la modernidad? No. O sea, sí. No es solamente eso. Sí, es también algo que viene temporalmente después de 1945. Pero a la vez también es una crítica, es decir, no solamente es porque es después de, ¿no? No es porque simplemente viene a estar en la fila delante mío o atrás mío, sino que es una crítica acuciosa que pone en duda la relación entre razón, progreso, capitalismo y democracia. Todo eso entra en crisis. Dice, parece que las democracias no son tan democráticas. Y la persona dice, ¿pero por qué lo pone en duda? Bueno, porque ni las mujeres ni los negros pueden votar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. O en el caso de Chile, las mujeres logran votar, ¿cierto?, recién en la década del 50. En las presidenciales al menos. Entonces, la posmodernidad pone en duda que exista un solo sujeto, por ejemplo. El occidental, ¿no? Intenta establecer la idea de lo múltiple, de lo global. Este cuadro, que yo construí a base de lo que yo establezco, que existe en un libro muy bueno de Zygmunt Bauman, que lo escribió en un lenguaje que encuentro que hay que ser cabo para escribir este lenguaje. Este libro se llama, creo que sea al revés, pero se llama Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman. En este libro Bauman intenta establecer, a través de diferentes ejemplos, unos mejores que otros, que todas las cosas entre la modernidad y la posmodernidad cambian. Pasamos de lo firme a lo líquido en las instituciones, vale decir, de las instituciones que pasaban a ser algo bastante sólido, que sabemos que siempre iba a estar ahí, y que de repente ya no están. Entonces la democracia en Chile se sentía como algo perdurable, como algo eterno. En 73 bombardean la moneda, ¿cierto? Y tenemos 17 años sin democracia. Las comunicaciones hoy pasan de ser algo racional, de entregar información, a entregar emociones. Si no, fíjense ahora qué es lo que plantean los matinales hoy en día, ¿no? Las organizaciones, la organización en general pasa de ser vertical a ser una organización en red. Entonces, ¿cómo funcionan hoy en día las plataformas de streaming? O cómo funcionan hoy en día, por ejemplo, la producción en red.
¿no? Entonces, por ejemplo, armar un repuesto Shimano de bicicleta pasa por 3-4 países antes de llegar a completarse. Lo mismo que una bicicleta, lo mismo que un auto, lo mismo que una parte de un computador. Es una red que permite, ¿cierto?, fragmentar a la clase trabajadora y que hace que una parte se haga en Indonesia, otra se haga, ¿cierto?, en China, otra se haga en la India y después se termina ensamblando, ¿cierto?, en México. O se termina ensamblando en Estados Unidos y le ponen Made in USA, que es lo que pasa con los autos de General Motors, por ejemplo, o incluso algunos Ford. El sujeto pasa de ser un sujeto único, el occidental blanco, varón, a ser múltiple. Existen múltiples sujetos. El arte pasa de ser una cosa irreproducible que está en un museo a ser un meme, que hoy día usted simplemente con copiar pegar ya lo está reproduciendo de manera infinita, ¿no? Y las relaciones humanas pasan obviamente de ser más sólidas a ser más volátiles. Bauman en este libro tiene un ejemplo que siempre me acuerdo y me acuerdo que me llegó mucho porque empecé como a cachar cómo eran las dinámicas de los departamentos. Jamás en esos metros cuadrados, no cúbicos, cuadrados, vio tanta gente junta, pero a la vez nunca tanta gente junta supo menos del otro que está al lado. Porque viven en su departamento. Ya no hay esa cuestión del pasaje, ¿no? Viven en un condominio de departamentos. Ahí cada uno sabe su cuenta, de repente pasan al perrito, se hacen amigos por el perrito, pero cada vez las relaciones humanas son más volátiles. Entonces, las implicaciones filosóficas de esto son lo siguiente. Todo lo que se vivía como algo sólido, hoy es volátil. Todo lo que se vivía que perdurara en el tiempo, hoy día simplemente desaparece. Existe la jerarquía, pero todo se organiza en redes. Existe un ideal de libertad, pero ese ideal de libertad en la posmodernidad, o sentirse libre, es simplemente por acceso al consumo. Soy más libre entre más puedo comprar cosas. O, dicho de manera más dramática, soy más libre en función del dinero que puedo llegar a obtener. Ya sea a través del crédito, o ya sea a través de mi trabajo. Hoy en día pregúntense ustedes, ¿cuántos van al estadio o van a un concierto endeudando a alguien? ¿Cuántos? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Así que, dejándolo hasta acá, nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, llegamos a un punto bastante importante y a la vez el punto más difícil, creo yo, de la prueba. La biopolítica. La biopolítica es, de una u otra manera, una palabra compuesta de origen griego que trae a su vez la idea del bios, la idea de la vida, ¿cierto? Y la idea de la política como conjunción. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que es básicamente una apuesta filosófica, nacida a partir de Michel Foucault, en lo cual básicamente intenta repensar o replantear cuál es el foco de la investigación filosófica. Y como es la política y la vida al mismo tiempo, intenta establecer para ella cuáles son las relaciones de poder que articulan toda nuestra vida. Y cuáles son los lugares de nuestra sociedad donde esas relaciones de poder se tensan, se desarrollan, se contraponen, se complementan, etc. Y tiene básicamente un origen filosófico en función de criticar a aquellos que dicen que la economía determina todas las cosas o la política determina todas las cosas. Sino que es básicamente lo que intenta hacer, como son relaciones de poder, intenta establecer cuáles son los factores que hay detrás de esas relaciones de poder. Si por ejemplo yo agarro un libro sobre el golpe de Estado, no intento ver quiénes fueron partes simplemente, eso ya lo sé. Lo que me intenta ver es cuáles son los roles que hubieron ahí, o más bien cuáles son las relaciones de poder que se tejieron para realizar el golpe de Estado. ¿Quiénes estaban detrás de? ¿Qué intereses habían? ¿Qué impulsaron? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Etcétera. Entonces, la biopolítica, perdón, había un video Foucault que no lo vamos a ver porque no nos quiero enredar. En el fondo, la biopolítica es todo lo que esté involucrado, ¿cierto?, a las relaciones de poder, pero también a la reproducción de la vida social. Vale decir,
donde la sociedad se continúa existiendo. ¿Ya? Vale decir, instancias de control de la vida social, donde yo controlo cómo las personas se comportan, donde yo controlo que las personas se hagan a sí mismas, donde controlo que las personas no sean rebeldes, donde controlo yo que las personas se puedan desplazar de un lugar a otro. Lo que estamos viendo dentro de eso son las relaciones de poder. Por eso los ejemplos más claros de esto son las escuelas, son las cárceles, los lugares de trabajo, en un tiempo atrás, ¿cierto?, las clases y el trabajo por internet, ¿cierto?, como modalidades de lo que acabamos de decir anteriormente, los manicomios preferentemente, y también el fenómeno de la migración. Entonces, si nos situamos en Chile hoy en día, a partir de post-pandemia, ¿cierto?, ¿cuáles son las principales temáticas biopolíticas? El crimen organizado como un negocio. ¿Cuáles son las relaciones de poder del crimen organizado? Hace poco salió un reportaje en el Canal 13 sobre algunas barras, ¿cierto?, y el crimen organizado, ¿no? Ahí pueden ver un poco cómo los periodistas, igual así, poniéndole harto sensacionalismo, ¿cierto?, y harta cosa como, oh, no sabía que esto era nuevo, ven cómo se articula aquello. Un caso, o todos los reportajes que hemos visto del Tren de Aragua, ¿cierto?, o, por ejemplo, este libro de Sangüesa, que este reportero del Bío Bío, en su libro Chile Narco. Ahí podemos ver cómo se articulan estas cosas que uno dice, wow, no tenía idea que esto existía, pero sí. Consumo y distribución de sustancias ilegales, vale decir, droga. ¿Cuáles son las relaciones de poder detrás de la droga? ¿Simplemente el dinero? ¿Hay algo más? El comercio sexual, no simplemente la prostitución en calles, sino también el comercio sexual que hay en internet, que sobre todo cuando la gente habla de, que los OnlyFans, que la gustan, pero hay dentro de eso un comercio sexual, ¿no? Y tenemos que hablar las cosas como son. La salud mental y sus consecuencias en las relaciones cotidianas. ¿Cuánto nos afecta hoy en día tener un país tan deprimido en la forma en cómo nos relacionamos? ¿Es realmente el 18 de septiembre lo que le hace el aguante a todo el país? O sea que si nos quitan el 18 de septiembre, este país realmente se va al otro extremo. O se funde, o se termina de acabar. La vacunación como un acto de propaganda de algunos gobiernos. Cuando hubo la vacunación del COVID, era un acto de propaganda. Era un acto de propaganda que mostraba la televisión cómo llegaba, ¿cierto?, el avión con las vacunas y la primera persona vacunada, etc. Era un acto de propaganda. O la gente de diferentes clubes de fútbol que van junto a las marchas. Y también la migración. Voy a poner el acento en la migración porque es un fenómeno bastante atraviado por los medios, ¿no? La migración es un problema biopolítico, ¿por qué? Bueno, porque es un fenómeno social de larga data histórica, es decir, todos somos hijos de migrantes, e incluso los mismos, a partir de la irrupción, ¿cierto?, de los españoles en nuestras tierras, ¿cierto?, hace 5 siglos atrás, 4 siglos atrás, desplazaron a los indígenas de sus lugares y les permitieron, ¿cierto?, mezclarse entre ellos y formar nuevos pueblos, algunos bajo una misma bandera, otros bajo otra, etc. La migración siempre es parte de nosotros. Cuando los europeos dicen, no, que es europeo así, no, es un invento, ¿cierto?, del nacionalismo europeo. Los europeos siempre han sido la mezcla de los africanos del norte, los árabes y los asiáticos, junto con las personas más rosadas. Esos son los europeos. La migración también genera temas vitales, aledaños como la creación de las condiciones de una nueva vida, los anhelos, ¿cierto?, los sueños y la prosperidad también dentro de esto. Es decir, la gente no migra porque sí. Hay una motivación por la migración y se escoge un país como tal por ello mismo. Y a la vez también la migración, lamentablemente, sobre todo la migración ilegal, es el inicio también de un nido, ¿cierto?, para el tráfico de personas, la desolación, la ilegalidad, la persecución y el aprovechamiento político, obviamente, de toda esta gente que va a Colchana a sacarse una foto y a pedir mano dura cuando no tienen ninguna propuesta más. Entonces, ¿la migración es un problema biopolítico o es solamente jurídico? Ambas. En nuestra legislación, hoy en día, la migración está colocada bajo un régimen jurídico bastante especial, sobre todo las personas que piden como refugio en Chile, y a la vez también toca temas medulares como la movilización sobre diferentes territorios, la aceptación de unas nuevas culturas, porque la migración no solamente trae gente, trae costumbres, trae cultura, trae modismos, trae formas de convivir, etc. Nuestras raíces y las de muchas personas en el mundo están determinadas por los desplazamientos de personas, llámese traslado de vivienda, no hemos cambiado de casa alguna vez, ciudad, comuna, región, país, continente.
Entonces, en resumen, la biopolítica es una categoría filosófica de análisis para diferentes problemáticas sociales, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Las escuelas, las cárceles, los manicomios son parte de la biopolítica, pero también parte de la salud mental, el comercio sexual y la migración también pueden ser considerados porque en todos esos espacios, estimados míos, se ven las relaciones de poder y son más evidentes. Por eso son casos preferentes. Por eso en la biopolítica nunca se ha estudiado, por ejemplo, el sindicalismo o el golpe de Estado, ¿ya? Siempre se ven estos casos porque es donde más puedo ver constante y palpante las relaciones de poder. Y tomen agüita. Eso es muy importante. Así que nos vemos en la siguiente clase. Vamos a explicar un poquito más sobre las relaciones de género y nos vemos. Cuídense, cuídense, cuídense. Clic. Bueno, estamos aquí en la quinta clase y la penúltima. Hablaremos sobre biopolítica y desigualdad de género como un tema también que es bastante plausible, que lo toqué bastante como ahí, como viéndolo ahí medio un poquito más a la pasada, ¿no? En el fondo lo primero que tenemos que hacer es definir género en este sentido. El género no es solamente un problema de añadidura o simplemente de moda, es un problema candente en el Chile actual, ¿ya? Los problemas de género son problemas sociales también, no son simplemente problemas de las mujeres o de las minas, como dicen algunos, de las minas. No, el género es un problema social porque afecta tanto a varones como damas y también disidencias sexuales. Y a la vez también no se reduce simplemente a decir hombres contra mujeres. No. El género aborda temáticas de discriminación, relaciones de poder, la historia y también la filosofía, ¿ya? Hay estudios de género en Chile desde la época del 70, no son de ahora. Intentan hacernos creer que es como un problema ahora de moda, ¿no? Desde los 70 en Chile, e incluso podemos establecer incluso de los 30, e incluso de los años 20 en Chile, hay mujeres escribiendo sobre el problema de género. Algunas con más grado académico que la otra, evidentemente. Pero existe ese problema y se ha hablado sobre ese tema en Chile. Entonces, no es un problema de ahora, es un problema con raíz histórica. ¿Cuál es la diferencia entre sexo, género y sexualidad? Esto es un clásico que cuando yo tenía un ramo de psicología en este colegio, lo hablábamos harto y era bastante interesante. El sexo es una categoría biológica determinada por lo genital, lo hormonal y lo reproductivo, que está básicamente, ¿cierto?, centralizado en la producción de hormonas, ¿cierto?, qué genitalidad nosotros estamos desarrollando, porque a veces pueden ser ambas, no hay problema, y a la vez también de qué son o cuál es la utilidad reproductiva de aquellos órganos. A veces hay gente que no se quiere reproducir, y hay gente que sí. Hay gente que no puede, y hay gente que sí. En cambio, el género no está atado simplemente a lo reproductivo, a lo biológico, donde está la determinación hombre-mujer, no binario o otra categoría, ¿cierto? Sino que el género también tiene que ver con los roles sociales que nosotros asumimos, ¿cierto? Simplemente como roles sociales entendidos como lo masculino. ¿Qué roles sociales? ¿Cuáles son las tareas de los hombres en la casa? Esa es una forma de pensarlo. ¿Cuáles son las tareas de la mujer en la casa? ¿Cuáles son las tareas o cuáles son las formas de ocupar el patio por parte de las damas o parte de los varones? ¿Cuáles son los prejuicios que debemos asumir por uno u otro? ¿Qué prejuicios hay sobre las mujeres por ser mujeres y cuáles hay de los hombres por ser hombres? ¿Ya? Es básicamente, mientras el sexo es biológico, tiene una base biológica, el género tiene una base social y psicológica y cultural muy importante. Porque tiene que ver cómo la sociedad proyecta aquello, cómo la sociedad desea aquello y cómo la sociedad impone también esos roles. ¿Quiénes sacan la mesa después de almorzar? ¿Quiénes ponen la mesa? ¿Quiénes cocinan y quiénes no todo el año? No simplemente en alguna fecha especial. Eso tiene que ver con el género. En cambio, la sexualidad es la actividad humana, es más abarcante, este es el concepto más grande, que atraviesa la vida completa y a todas las relaciones cuyo contenido es la afectividad. La sexualidad es afectividad, muchachos y muchachas. No puede reducirse simplemente a la relación o el deseo de una pareja. Tiene que ver con la afectividad completa. Pero es un tema para otro. Bueno, ojalá algún día lo puedan profundizar. Puede salir de cuarta. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas de género? En el fondo aquí enumero algunas, las voy a leer y voy a ir comentando, ¿cierto? Cómo los roles son socialmente creados, son también socialmente aceptados o rechazados. Si yo quiero cocinar o no quiero cocinar, si quiero hacer mi cama o no, si me toca a mí como hombre limpiar el baño o no. Puedo asumirlo, puedo rechazarlo o puedo modificarlo también.
las contradicciones que generan la identificación mecánica entre cuando las abuelitas dicen eso, no, que nació un niñito varón, ¿no? Hombre masculino, mujer femenino, ¿no? Eso genera contradicción y genera ruido siempre, ¿no? Porque no solamente son roles, sino también hay expectativas sobre aquellas personas. La sobrerepresentación en los espacios políticos, es decir, hasta antes de la ley de paridad, antiguamente en el Congreso las mujeres representaban un 20%, ¿cierto?, de la representación en Chile. La violencia de género, la violencia por odio, la violencia por discriminación, ¿no? La violencia de género tiene que ver no simplemente porque un hombre le pega a una mujer, sino que hay una intencionalidad y una relación detrás de eso. Que, por ejemplo, calculen ustedes parte de los accidentes que sucedieron o los homicidios que hubieron este fin de semana versus, por ejemplo, el juicio de Nabila Rifo en Aysén. Vean cuáles son las diferencias de aquellas dos cosas, ¿no? Hay una violencia de género acentuada en las relaciones de poder entre marido y esposa, o en este caso de pareja. La disparidad de salario entre el mismo empleo y las mismas funciones, el mercado laboral, por ejemplo, que los hombres ganan, ¿cierto?, hasta un 15 o un 20% más, simplemente por ser hombres, las mujeres siempre se les paga un poco menos. Si no, vean ustedes cómo son pagados los empleos más feminizados en Chile, que tienen que ver con el sector servicios, el sector educación. Vean cómo son las disparidades de salario y eso lo pueden ver en la encuesta ENCLA, para que lo tengan ahí. Entonces, ¿la desigualdad de género es un problema filosófico y no solo de dinero? Sí, es un problema filosófico. ¿Y por qué pongo esta foto del iceberg? Por lo siguiente. Porque lo que nosotros podemos ver acá como una disparidad de salario ante las mismas funciones, oculta bajo sí mismo, por ejemplo, la discriminación en cuanto al trabajo doméstico, la no remuneración del trabajo de cuidado, una división social del trabajo en base al género, hay funciones para mujeres y funciones para hombres, y a la vez también una imposición de roles de género. Y más en el fondo, ¿cierto?, una desigualdad estructural de género que ya el sistema mismo intenta corregir y que nosotros también debemos ser parte también de ese cambio. De esa forma, las raíces del problema de género están albergados dentro de esto. Y, por último, ¿cierto?, que detrás de la desigualdad de género, que otras problemáticas responden, las relaciones de poder, por eso tiene que ver con la biopolítica, la organización de la sociedad en cuanto a sus funciones por género, y el reconocimiento también de otros tipos de trabajo, como el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, y también el fundamento de nuestra propia manera de relacionarnos con los demás, ya sea como hombres y mujeres, o también no binarios y otras identidades de la diversidad. Así que, por tanto, la conclusión necesaria en este sentido es la siguiente. Género y sexo y sexualidad son conceptos completamente diferenciados. Las problemáticas de género que abarcan aspectos no solamente referentes a lo cultural, sino también aspectos económicos, laborales, domésticos y también culturales, ¿no? Las problemáticas de género apuntan hacia problemas estructurales de cómo se organiza nuestra sociedad, y eso es lo importante y por qué hoy en día es un tema relevante. Porque también tenemos que ser capaces de pensarnos cómo vamos a organizar a 20 millones de personas en este país. ¿Vamos a seguir discriminándolos por su género de manera estructural? ¿O vamos todos a ponernos en el mismo tranco y tirar hacia adelante? Por último, tomen agüita, siempre es muy importante. Nos vemos en la siguiente clase, que estén muy bien, en la siguiente cápsula, que es la última. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bueno, esta es la última cápsula y quizás la última cápsula que vas a ver de mí en tu vida. Y bueno, si es así, esperemos que sea agradable. Y si no es así, bueno, nos veremos en la vida. Los problemas de género también pueden ser trasladados a la biopolítica y la bioética, como tales. Y aquí voy a introducir el concepto de bioética para que vayamos contrastando, por ejemplo, con enfoques de investigación como la biopolítica. Ya, este cuadro es, pero de miedo, ¿no? Ya, vamos a ver. Por un lado, la biopolítica, como vimos, ¿cierto?, es un neologismo llamado de Michel Foucault, ¿cierto?, que agarra esta idea de la bios griega, ¿cierto?, de la vida, y lo mezcla con política. En cambio, bioética es una rama de la ética, como tal. Que en el fondo intenta establecer, ¿cierto?, como una reflexión filosófica de la moral toca también temas centrales de la vida, es decir, creación de vida, pero también de reproducción de la vida.
Voy a leer las definiciones y las voy a ir comentando. La biopolítica es un enfoque de investigación filosófica multidisciplinaria, es decir, que puede integrar otras disciplinas, antropología, filosofía, trabajo social, historiografía, literatura, etc. Pero que tiene un objetivo principal, que es analizar y comprender el movimiento de la vida humana, determinada por el despliegue de las instituciones y o aquello que nos gobierna, es decir, las relaciones de poder. En cambio, la bioética es una rama de la filosofía, o sea, proviene también de la filosofía, pero desde la ética, no desde un conjunto de cosas, no solamente de las relaciones de poder, que promueve la discusión sobre las conductas más apropiadas para la humanidad que con el resto de los seres vivos. No sé decir, no solamente con nosotros, sino también con los animales, por ejemplo. También con el medio ambiente y cualquier elemento que altere nuestra convivencia y nuestras condiciones de vida en el planeta. Es decir, no tiene que ver si vamos a tener más guagua o menos guagua, solamente. Sino que también tiene que ver cómo vamos a tener el mundo en 20 años más. ¿Qué mundo es el que le vamos a dejar a esas guaguitas de hoy día o de mañana? Las preguntas de investigación son: ¿cómo podemos gobernar nuestra vida? ¿Cómo han controlado la población los gobiernos? En el caso de la biopolítica. Y en el caso de la bioética ¿es correcto vigilar a nuestros ciudadanos mediante esto? ¿Es correcto negarse a realizar un aborto de 3 causales si ya era una ley? ¿Es correcto establecer como eslogan una menos en vez de nadie menos? Todas esas cosas tienen que ver con la forma en la cual nosotros reproducimos nuestra vida, pero a la vez también la de los demás. Por ejemplo, un problema bioético actual es, por ejemplo, esta idea de criar animales para poder hacer un trasplante para nosotros. Entonces, creamos un chanchito, bonito, rosadito, y después lo matamos, ¿cierto? Y le extraemos el hígado, y ese hígado después me lo coloco yo, por ejemplo. O así con un riñón, con un pulmón, etc. ¿No? Lo mismo con un chimpancé. ¿Podremos ser capaces de hacer eso? ¿Será viable hacer eso? No lo sé. Los principales objetos de investigación son prácticas y políticas de inmigración, en el caso de la biopolítica, el despliegue territorial del narcotráfico, la cadena productiva del comercio sexual, que no simplemente aqueja la prostitución, como vimos en la clase anterior, las cárceles, el colegio, etc. En cambio, por ejemplo, la bioética, para ser más actual, cómo el escaneo de iris puede ser algo más que simplemente una cuestión de registro. Puede ser algo de nuestra identidad, puede ser una cuestión de control. Experimentar, tal como vimos en clase con el video de los trillizos, ¿cierto?, de Nueva York. ¿Es algo ético hacerlo sin su consentimiento? ¿Es el aborto de las 3 causales algo que deberíamos, como sociedad, plantearnos una duda? ¿El derecho a la muerte asistida es un derecho o es asesinato? Son las dudas que tenemos nosotros, ¿no?, con respecto a cómo podemos desarrollar nuestra vida, cómo podemos desarrollar también la reproducción de nuestra vida, pero también la relación con los demás. Entonces, lo que yo intenté como establecer dentro de este cuadro son los puntos en común y también los objetivos en común. La interdisciplina, voy a partir con el de más abajo, es bastante interesante porque tanto la biopolítica como la bioética pueden agarrar cosas de otras disciplinas, evidentemente más variadas. La bioética desde el ámbito jurídico, la biopolítica desde las ciencias sociales, por ejemplo. Otras cosas que considero son la centralidad de la política, es decir, cómo se toman las decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Y por qué toman ese tipo de decisiones? El análisis de la vida, ¿cierto?, que está referido a la forma o la manera en que la vida humana se constituye en diferentes expresiones, ámbitos, etcétera, que no simplemente son lo cultural o lo político, sino también lo económico, lo social, lo deportivo, lo recreativo, etcétera. Entonces yo establecí acá objeto de investigación en común tanto de la biopolítica como la bioética, ¿no? La legislación sobre la reproducción humana, vale decir, el aborto de 3 causales. Por ejemplo, en Chile no está alentado el aborto, sino que simplemente es, digamos que es como un asterisco y dice, bueno, se permite solamente estas 3 causas. La disputa por paralelos marítimo terrestre, como fue el caso, ¿cierto?, en el norte de Chile, donde se corrió el paralelo para Perú, ¿cierto?, en función de entregar más millas marítimas. Y busquen ahí, por ejemplo, cuál era el negocio que tenía Sebastián Piñera, por si acaso. La ley Caribe y su aplicación en los diferentes lugares de trabajo tiene que ver con la ley antidiscriminación en los lugares de trabajo. La discusión sobre la clonación humana, es decir, ¿para qué tendríamos que clonar seres humanos, ¿cierto? Y lo primero que se me ocurre a mí es para hacerlos trabajar como esclavos. El uso de la inteligencia artificial para optimización de decisiones gubernamentales o de empresas, que ya se está haciendo. La censura o libertad de expresión sobre los contenidos acerca de la diversidad sexual, como el caso que pasa en Estados Unidos, donde algunos estados, libros que incluso ustedes pueden haber leído, como Maus
o por ejemplo, como Watchmen fueron censurados por considerarse como fuera de contenido. La legislación sobre la remuneración del trabajo doméstico, en función de si debemos pagarle o no pagarle a las personas que se hacen cargo de nuestro hogar. Debería haber un salario para las amas de casa, para las dueñas o dueños de casa. Y la definición sobre violencia de género, que me parece muy importante. Estos últimos aspectos tienen que ver básicamente, por eso lo destaco acá, con problemas de género. Sí, problemas de género, ¿no? ¿Qué son los problemas de género, cierto? Los problemas de género, tal como vimos anteriormente, tienen que ver con la idea, ¿cierto?, en la cual están situados como roles de hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino, ¿no? En primer ámbito, se expresan como la identificación de los hombres con lo masculino y las mujeres con lo femenino. Y el problema existe dentro de eso, porque eso genera expectativas, porque eso genera, ¿cierto?, una proyección, y porque eso también genera ciertos desajustes con respecto a la identificación de los seres humanos con ese tipo de roles. Y básicamente cómo una estructura social asigna de manera desigual los roles entre hombres y mujeres. Porque no están bien repartidas las tortas. Algunos trabajos son reconocidos, al punto que se le entrega un salario, otros trabajos no. Son por así decirlo, mal mirados. Lo mismo se entrega a través esta repartición de roles se entrega a través de características físicas, psicológicas, es más fuerte, es más débil, brilla, etc., ¿no? Roles sociales, pautas de comportamiento, etc. ¿Cómo se expresan estos problemas de género? Al menos yo consideré 3. Ambiente de sociabilidad, familia, escuela, grupos de amigos, trabajo, deporte, grupos de baile, etc. Características físicas y psicológicas, donde se asignan como deseables ciertas características para hombres y mujeres. Vale decir, hombre fuerte, mujer débil. Ese es el canon que hay que seguir. Y los roles sociales también son el tercer aspecto de cómo se expresan. Hombres y mujeres asumen roles productivos y reproductivos en el hogar. Una persona simplemente se dedica a limpiar y la otra a planificar, cuidar a los niños, pintar la casa, limpiar la casa, etc. ¿Quiénes hacen esas tareas? ¿Quiénes planifican esas tareas? ¿Quiénes simplemente se les olvida hacerlas? Son parte de la convivencia, pero también de los problemas de género. ¿Qué tiene que ver con la biopolítica y la ética? Y la bioética es que los problemas de género son un vínculo con estos elementos primordiales de la vida en común o de la vida en comunidad, ¿no? La realización de una simetría entre lo femenino y lo masculino, entre hombres y mujeres, y la realización de una problemática de relaciones entre personas, tanto a nivel jurídico, por ejemplo, como a nivel también de relaciones de poder. Y por último, el control de la vida humana a partir de las diferentes instituciones, leyes que determinan su propio devenir y su propio desarrollo. ¡Ya voy! ¡Estoy terminando! ¡Estoy terminando! ¡Ya voy! Entonces, bueno, te dejamos hasta acá. Espero que la prueba te vaya excelente y ojalá dejes un like o un comentario. Intentaré responder de la mejor manera posible. Responderé comentarios hasta las 9 de la mañana del jueves. Después no responderé ninguno. Así que eso, te dejo y ojalá esta sea una buena última prueba. Recuerda que la 21 y la 22 no tienen puntaje, pero sí son primordiales para un estudio a largo plazo. Eso. Os quiero mucho. Nos vemos. Bye bye.